La gran duda de todos los analistas, de toda, diría la población también, porque cada vez que vino algún acuerdo con el fondo vino aparejado de una devaluación. ¿Es evitable la devaluación? ¿El impacto de una devaluación es siempre el mismo? ¿Esto se daría en abril a pesar de que llegue el dinero o si no llega el dinero? Vamos a responder todos estos interrogantes con nuestro analista Pablo Ferrari, economista que está con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Todas preguntas que para nosotros existen en nuestras cabezas y sobre todo los que tenemos más de 50 años y hemos pasado por democracias, gobiernos más autoritarios, menos autoritarios, fondo monetario presente, fondo monetario que se le ha cancelado la deuda para que se vaya. ¿Qué va a pasar? Sin lugar a dudas, va a haber una devaluación en abril de 2025. Decimos sin lugar a dudas por dos aspectos fundamentalmente. Por un lado, el gobierno ha acelerado, sobre todo en los últimos 10 días, en la última semana, el drenaje de reservas destinados a sostener el tipo de cambio, pero en los paralelos, en el dólar futuro, se va reflejando que esta situación es insostenible. ¿Qué sentido tiene prolongar una sangría de reservas para cada vez estar en peores condiciones de sostener el tipo de cambio? Solamente esto implica que, casi como una ley natural, el dólar va a aumentar su precio, el peso se va a devaluar respecto al dólar, pero por otro lado, como bien vos decías, para intentar evitar esto en términos relativos, la única fuente relevante de dólares es el FMI, el acuerdo con el FMI, por más que sea el FMI, el BID, etcétera. Ahora, lo que pasa es que el FMI lo que viene pidiendo es un ajuste del tipo de cambio. Por lo tanto, acá, para tener reservas, para incrementar las reservas, para que el tipo de cambio no se vaya a cualquier parte, va a haber una devaluación. ¿Cómo va a ser? ¿En qué orden? No estamos seguros. Puede ser en el orden del 8%, del 20%. Esto va a depender de lo que se termine acordando con el FMI e incluso la forma que adopte esto, si va a ser un sistema cambiario por bandas donde hay un piso inferior, un piso superior, si va a ser flotación, como se viene hablando, como el presidente dijo que preferiría allá lejos y hace tiempo, o directamente con un pequeño salto inicial al que luego se vería cómo asistirlo con un sistema determinado de ajuste cambiario. Claro, hablamos de salto. Muchas veces y en algunos gobiernos una devaluación del 20, del 35 parecía algo letal. Sin embargo, la devaluación que se hizo a principios de la gestión del gobierno de Javier Milei fue del 118%. ¿Qué número crees vos que vamos a tener, Pablo, en la cabeza? Porque si tomamos el dólar hoy, los dólares informales o los dólares financieros, estamos en torno a los 1.300 pesos. Necesitaríamos mínimo una devaluación del 25 al 30%. ¿Qué número tenés vos en la cabeza o tiene el gobierno para poder implementar? Yo creo que está en torno a ese número, no creo que más que eso, por las razones que acabas de explicar, de los paralelos. Es probable que sea menos en una primera etapa, antes de las elecciones, donde este incremento del tipo de cambio tenga un pasaje a precios de por lo menos la mitad de lo que se incremente el tipo de cambio y pueda ser amortiguado hacia las elecciones, O sea, ¿no? De manera un tal, pasaje a precio de 10%
dividido de alguna manera en los meses que restan a las elecciones para que el pastruno sea directo. Lo que pasó con este 118% que terminó reflejándose prácticamente en un año. Claro, o que sea, sobre todo, tenga un efecto inicial, pero se vaya amortiguando con el correr de los meses y supongamos ese famoso número que muchos conocemos de 3 meses antes, suele decirse que la memoria del lector es de 3 meses, 3 meses antes se haya apaciguado nuevamente la situación, uno vaya a votar nuevamente con memoria corta y para después de las elecciones nos espera sin lugar a dudas otro ajuste más, sin lugar a dudas, reformas más estructurales, por ejemplo, la que tiene que ver con el sistema previsional, lo que tiene más peso en el gasto público. ¿Qué pasa con esta idea de los gobiernos de decir no va a haber devaluación, no va a haber devaluación y finalmente que haya una devaluación? ¿Qué pasa con la credibilidad, entendiendo que lo que votó hoy la gente era una credibilidad aún mayor, que le digan realmente lo que hay que hacer? Sin embargo, el gobierno nacional constantemente dice no va a existir ningún salto en el tipo de cambio. Me parece que la información está suficientemente segmentada como para quien quiera oír una cosa va a razonar de una manera y quien quiera oír otra va a razonar otra. Esa me parece que es la realidad, no solo en Argentina, sino en términos generales en las sociedades. Lo que sí me parece que puede llegar a ocurrir es que esta segunda vuelta de decir que algo que ocurrió no va a ocurrir, se va a dar en peores condiciones que la primera. ¿Por qué? Porque la primera era un ajuste que supuestamente había que hacer, porque si no la inflación iba a parar al 17.000%, porque todos los gobiernos anteriores, por lo menos de los últimos 100 años, era así, hicieron muy mal las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vos llevas 1 año y medio de gestión. Vos sos parte ya ahora de la historia que hace a esta devaluación, sin lugar a dudas. O porque se te acumularon muchos problemas y no los pudiste resolver, o porque son lo mismo que el resto. Pero digo, ya es 1 año y medio de gestión. Ya no estamos debutando y todo lo anterior es malo. Por lo tanto, me parece que va a ocurrir eso conjuntamente con un desgaste, o sea, con una reducción de jubilaciones, de salarios y pérdidas de puestos de trabajo. Es un dato que das vos respecto a se acumularon varios temas que no pudiste resolver y esto es la política y la economía, mostrar cuáles sí pudiste resolver, pero después te quedan cajoneados cosas de suma importancia como pueden ser reformas, como pueden ser los ajustes jubilatorios. Es una realidad esa que todos los gobiernos hacen y muestran lo que pudieron hacer y todo lo cajoneado en algún momento les explota. Creo que también depende del ciclo económico, de las condiciones internacionales, además del tipo de modelo económico que se plantee. En este caso, se plantea un modelo económico muy ligado al dólar, en momentos donde el dólar tiene una tendencia declinante o como mínimo una tendencia a perder su hegemonía o a ver deteriorada su hegemonía, donde Estados Unidos está en un proceso de, así como en la década de los 90 era de globalización, ahora está en un proceso de hemisferización o estadunización de Occidente, donde recientemente la delegación norteamericana fue rechazada en Groenlandia por sus declaraciones anexionistas. Entonces, en un momento donde dicen, bueno, con Putin quizás no me puedo meter porque la relación de fuerzas es X, con China lo intento, pero todavía tengo un equilibrio,
bueno, voy a subsumir a todo Occidente. Bueno, en el caso de Groenlandia, por ejemplo, rechazan esa situación, al igual que en Europa. Y en el caso argentino, como hemos hablado en otras oportunidades, Milei se ofrece a subsumir a Argentina. Por lo tanto, me parece que si además de la situación complicada, vos te ofreces a estar peor, que eso significaría en estas condiciones internacionales subsumirse a Estados Unidos, bueno, no nos esperan no nos espera un buen futuro como mínimo inmediato, con esta lógica, ¿no? Del Claro. presidente. Pablo, vamos a seguir viendo qué va a pasar. Quedan algunos drivers. Mañana una reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo. Veremos si parte de los fondos provienen de esa entidad. Veremos qué pasa con el Fondo Monetario, pero muchos analistas ya plantean la inexorable posibilidad de una devaluación. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gran abrazo. Pablo Ferrari, economista, y la devolución nuestra de cada año, abril 2025.